he decidido eso. Digo, mira, agosto no me agobio. Si un día no subo vídeo no pasa nada. Si no, no pasa nada. Y a partir de Sí, septiembre sí. lo estoy anunciando. Digo, a partir de septiembre se viene un MX Pasión 2.0. Ahora te voy a mandar un Vale. vídeo que le he mandado hoy a Borja Mujica, que está hablando con él. Voy a leer el último comentario de Biel. Dice, te veo dejando las proteínas, sabéis, mi negocio de temas de nutrición. Dice, tirando para Andorra a hacer full stream. Eso será el 3.0. A partir de este invierno es MX Pasión 2.0. 3.0 es streameando desde Andorra. La monetización, chaval, la monetización. La Ya he monetización. empezado, voy muy motivado, Te digo una cosa, voy a ver cuántos seguidores tiene ahora. Yo ya te digo, yo llevo una semana que... Mira, la monetización me ha hecho así, pero porque es que no subí un vídeo en toda la semana. Pero 2.890 tienes. A mí me da coraje porque haces vídeos de muy buena calidad. Deberías de tener mucho más, pero bueno, paciencia. Paciencia y Bueno, ya pero está. llevo 6 vídeos, por así decirlo, 6, 7 como mucho, Por eso, poco a que poco. sigue, tío, sigue poquito a poco y cuando te quieras dar cuenta va a tener un sobresueldo Sí, bueno ahí. sí. Pero Bueno, ya lo hablaremos el día que nos reunamos, pero lo que dices tú, me lo dijiste el año pasado en Cuevas. te dije, darle caña a las Métele. redes. Sí, sí. Y no Y te ha la verdad surgido, que no te ha surgido, quitando la monetización de las redes, algún patrocinador extra o algo que vea porque tú tienes un público que, por ejemplo, a ti te encaja un público que a mí no, porque tú eres un chaval joven, tal, ¿sabes lo que te digo? Tú entras en un target de gente que a los patrocinadores le interesa. claro, o sea, en temas sponsors, la verdad que sí que lo he notado mucho. Es decir, yo mandaba correos antes y no me respondían, y ahora mando correo a cualquier marca y ya notas como un mínimo interés, ¿sabes? Como que te Claro, responden o como claro. que intentan hablar algo más contigo. Y sí que he encontrado bastantes patrocinadores más Eso, y mira, más. el año pasado me lo preguntó tu madre. Oye, pero las redes a ti, digo, mira, digo, a mí me da un poquito, no mucho, la verdad, pero un poquito. Pero el extra externo, ahí está el jugo de las Claro, cosas. yo directamente de Instagram no cobro nada, Ya, pero ¿por qué sigo? Pues para mantener todo, para los claro, claro, sponsors, bueno, por todo. claro. Pues eso Sí, es. sí. Al final tienes que crear un universo. Pues, Instagram después te va a ayudar a alimentar YouTube, YouTube el otro, tal, y Ahí así, está. y así. Mm, Lo que sí que he notado más al empezar en YouTube, como que la gente no te no sé si cómo se dirá, fanalizar más, no, sino que se intentan como acercar más a ti, como que, bueno, pues que eres como su youtuber, como su Ya, cara que ven cuando van a comer o a cenar, ¿sabes? sí. Nada, ya te digo, Lo he notado está ya guay. bastante Yo ya te a digo, gusto, fluido y yo tal. cuando hablo, yo por ejemplo, yo nunca, y eso lo dije aquí, nunca le había tocado la puerta, digamos, a una empresa hasta que hice lo del duelo de restauradores con esta onda hace un par de meses. Bueno, Vale, sí. y toqué 4 o 5 puertas y las 4 o 5 me dijeron, ¿qué necesitas? ¿Sabes lo que te digo? Ya. O sea, Sí, sí, sí. que es un tema, tío, que es interesante y yo lo dije aquí, digo, yo me he sentido muy querido por eso, que a mí yo nunca he Sí, dicho, oye, sí, échame sí. una mano con esto, tal. Y cuando lo he hecho, porque digo, tío, esto es mucho, en 2 meses, tal, digo, oye, tío, que voy a hacer esto y tal, vale, ¿qué necesitas? Toma, pum. ¿Sabes? O sea, que es un escaparate grande. Y hoy en día, viendo cómo está todo, no es fácil, ¿sabes? Sobre todo al inicio, como Sí. meterte por ahí, que te intenten ayudar, aunque sea poquito, ¿sabes? Ni que sea un Mm, granito de arena, pero Pero cuesta, tú en cuesta, cuesta. Instagram eres gigante, cabrón. Sí, ¿Cuán- o sea, la serie de los 30 días, los 30 circuitos, me ha dado la vida. A que te copio y hago 30 días. Claro, es que estoy capado. 30 días volviendo a correr. No, es que no puedo hablar, estoy capado, tío. ¿Te copio o qué pasa? A ver, 30 días hasta tirarle al triple de Cuevas de Almanzora. no, si yo le tiro, si yo a mí no me da miedo, lo malo es. El luego, ¿no? Ahí estamos. Yo Y no soy luego una de las persona de 30 hostia, días, mira qué no. doble, uff. No, no, yo tanteo, 30 pienso meses tal en el y tac. hospital. Claro. A mí, Luego uff, dime. que digo que a mí, que no es una cosa que me dé miedo de. Yo voy, tanteo, tal y tiro. Pero claro, Bueno, no tengo el nivel. Yo soy crítico conmigo mismo. Yo no tengo el nivel bueno, para correr allí. Ni de coña. tienes que ver la parte buena de todo. Si le tiras sin nivel, lo más posible es que te pueda salir una segunda serie estando unos 30 meses en el hospital o algo así. Recuperándome de la lesión de Cueva.
Mira, tengo tu Instagram Sí. aquí, tío. 128.000, cabrón. Eres gigantesco. Sí, o sea, aún no lo asimilo, ¿sabes? Como lo tengo aquí en la mano cada día y tal, no lo veo, pero hace un año tenía 5.000 seguidores Joder. y era como, wow, un objetivo llegar a 100.000, ¿sabes? Como un objetivo no imposible, pero muy lejos, ¿sabes? Pues, tío, es tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo. Y luego las estadísticas, o sea, es una locura. La Vamos, gente yo te sigo, mira, que no... siguiendo. Yo te sigo. Ah, no me seguías. Sí, sí, que digo que te sigo, que te sigo. Ah, ¿Cómo no te voy a seguir? ah, Si eres mi, ah. mi biel preferido. No, no conoce más Biels. Exactamente. Su Biel Pons con el 90 preferido. Totalmente. No, pero tío, es gigante aquí, ¿eh? Increíble. Eso sí, me lo dijiste tú, o lo dices normalmente, la constancia. Es que es la constancia. Llevo unas 65 semanas publicando mínimo una vez por semana. Claro. Yo después de Flip. agosto tengo una estrategia diseñada, pero en agosto es que no me da tiempo, tío. O sea, no me da tiempo porque estoy reformando el garaje y tal, y es que no me da tiempo, pero he decidido eso. Digo, mira, agosto no me agobio, si un día no subo vídeo no pasa nada, si no, no pasa nada. Y a partir de septiembre Sí. lo estoy anunciando. Digo, a partir de septiembre se viene un MX Pasión 2.0, ¿vale? O sea, todo programado, todo Sí, y estructurado. yo aquí, a ver, yo no suelo tener mucha gente hater, digamos, pero algunos siempre hay. Y algunos siempre está lo típico, tío, búscate un trabajo. Yo tengo mi trabajo, tú lo sabes. Sí, Yo tengo mi negocio, entonces yo no puedo dedicarle tampoco todo el tiempo a esto. Pero a partir de septiembre me estoy organizando para poder llevar el negocio de una manera y poder dedicarle más tiempo a restauraciones de mecánica, podcast y toda la historia. Por eso yo también tengo dos canales, para no mezclar los contenidos. Blogs y mecánica en uno y actualidad, podcast y tal en otro. Y ya está. claro. Y a partir de septiembre Sí. se viene un cambio. Yo eso, bueno, ya te preguntaré a ver cómo funciona y tal, pero también me molaría hacer como, ¿cómo te diría? Como, yo qué sé, por ejemplo, he pensado después de la carrera de cuevas, pues hacer un vídeo, pero en casa sentado con el ordenador, como viendo los vídeos de la GoPro, analizando, por ejemplo, la Claro. picada, qué pasó, por qué, De ¿sabes? reacciones, ¿no? Un Digamos como canal. desde casa. Sí. Claro. Entonces, no sé si se mezcla, pasa algo, si no, hay que hacer un canal nuevo, o yo qué sé. Yo es que en su día hablé con una persona que sí que vive de esto, que, vamos, está tributando en otro país, para que te haga una idea, o sea, que es un tío grande. ¿Vale? Y él me recomendó que lo hiciera aparte. Él me dijo, tío, hazlo aparte, porque él no tiene nada que ver con el motocross, ¿vale? Pero vive de redes, de videojuegos y toda la historia. Y me dijo, si cambias de tercio totalmente, dice, empieza de cero, te va a costar, pero empieza de cero en otro. Y ya está, digo. Me lo recomendaron y así lo hice. No sé, Claro, al inicio supongo que es más difícil el inicio, pero una vez ya lo tienes pero al como final igualado ya. tú eres gigante en Instagram. Entonces tú con pocas cosas que subas y tal, al final el algoritmo tú sabes cómo funciona. Si tú esta vez una cosa de un tío, se te pega 4 días saliéndote cosas de él. O sea, al final lo vas retroalimentando todo. Y, Sí. y ya está. Y paciencia. Y ya te digo, a mí me recomendaron no mezclarlo. Y bueno, pues ya está. Yo estuve una temporada sin verte la cara y no sé qué, o me mandas un mensaje o algo, y ya todo el rato otra vez, todo el rato, todo el día salía. Así funciona. Entonces ya te digo, yo no, en YouTube no es que sea gigante, pero sí es verdad que tengo, ya te digo, quitando el verano, pero en épocas normales, tengo muy buena retención, muy buenas horas de visualización y tal, aunque Sí. Bueno, tienes ya como tu familia creada, tu, sí, ¿cómo sí, se dice? sí. Entonces, bueno, guay. Ya te digo, yo si quieres lo que a mí me aconsejaron, te lo digo por privado si quieres y oye, ya está. Es que claro, tú a lo mejor tienes una comunidad muy guapa enganchada a tus vlogs, a tu historia. Y de buena primera le empieza a meter noticias, Claro. reacciones y tal. Y la gente va a decir, ¿esto qué es? Aquí no estaba yo Claro, para esto. eso es lo que quiero probar. Claro. Sí. Vas a tener En gente uno de fanática. Vas a tener gente fanática que haga lo que haga, le va a parecer bien, Claro. pero eso. Sí, que es lo difícil, o sea, quiero llegar a intentar hacer que la gente me mire por quién soy, Claro. no por lo que hago, ¿sabes? Sí. No por el verme en moto, sino por quién soy. Sí. Por mí, por el Biel, ¿sabes? Voy a ver el Biel. Sí, No voy a ver ese el motocross. lo que es una marca personal, potente, digamos. Sí. Ya te digo, a mí me En- recomendaron hacerlo aparte y yo lo hice aparte, le hice caso. Y bueno, bien, bye.
creo que es en el 5.º episodio, medio vídeo es así, desde casa. Analizo un poco la técnica del Supercross, veo a Digan, veo a Xavi Kang, por ejemplo, y tal. Y luego sí que me voy al circuito e intento copiarlo con un entrenador y eso. Así que bueno, ahí también podré ver un poco Claro. si Bueno, le pero mola a la ahí gente está o haciendo la una mezcla. competición. Ahí está haciendo una mezcla entrenando y tal. O sea que guay. Sí, sí, sí. Ya está, pues. Biel Pons, reacciones. Ya lo veo en YouTube, ¿no? Bien, reacción. Reacciones. No, yo no me compliqué. Yo en mi equipación en directo. Ya está. Directo. Guay. Y luego lo del directo lo pasas a Claro, vídeo. yo el directo me lo descargo y lo edito. Pero es una edición muy fácil. Al final no Y tiene. imagino, tienes que tener un ordenador potente para estar en directo en Twitch, en Eso sí, TikTok. eso sí. Después si quieres te mando un vídeo, pero eso sí tengo potente. Yo estoy haciendo Vale. multi-stream ahora en 3 sitios a la vez. Estoy en 3 Twitch, sitios. sí, estoy en Twitch, estoy en YouTube, que había mucha gente. Es lo que te he dicho, tú encajas en un target de gente muy joven y tal, que le interesa la marca. Yo no tanto, yo entro en otro tipo de gente. Yo veo mis estadísticas y a lo mejor lo máximo son de 35 a 45, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ya, claro, sí. esa gente, la mayoría me dice, tío, es que yo no entiendo de Twitch. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces hice Claro. otro canal de YouTube, que Ya. únicamente para Sí, sí. hacerlo en directo. Entonces estoy en Twitch, en YouTube y en Kick a la vez. Estoy en 3 sitios. Y en Kick, Kick. en Kick. Estoy en 3 sitios a la vez ahora. Y en TikTok no te interesaría meterte. O sea, algún día te he visto, pero Alguna vez he puesto el móvil aquí y tal, pero no lo suelo hacer, la verdad. Hace tiempo te que puede no. ayudar, yo creo, o sea, depende cómo le dé al algoritmo, te meten ahí 1.000 personas en un momento. Pues mira, a ver si me pongo mañana un soporte aquí en el móvil y lo hago también. Dale. Pero ya te digo, pero sí necesitas un ordenador potente. Eso sí. Sí, sí, sí. Incluso para un directo, o sea, para en un sitio solo necesitas un ordenador potente y buena conexión. Ya. Si es por cable, mejor. Pues tendré que mirar todo eso. Yo el último portátil que compré, te lo enseño mañana si quieres, es un portátil gaming, al final. Potente para la gente que juega. Pero porque ya tiene un pedazo gráfica que flipas. Y ese tiene un wifi muy potente. De hecho, cuando he hecho alguna vez directo desde él, no hay problema. Pero como no sea muy potente, el wifi al final puede darte subida y bajada y te Te peta. bloquea un poco el directo. Vale, sí, sí. Sí, y este ordenador que yo tengo aquí es de sobremesa y es un ordenador potente. Pero es el informático que me trabaja a mí en la tienda, cuando me pasa cosas, pues él es un puto crack y yo le digo, o sea, Paco, búscame un ordenador y me lo hace él. Pues te voy a poner esta gráfica, te voy a poner esto, te voy a poner lo otro. Vale, lo hace pim pam, ¿no? Claro, digo, tío, yo qué sé, ¿sabes? Yo no entiendo. Sí, es que esto, lo otro y tal, igual. Y tengo ahí un pepino, pero si me dices qué gráfica lleva, ni puta idea. No, No, yo no sé menos, decirte. yo no tengo ni idea. Sí, sí. Pero es potente. Bueno, potente. hemos empezado hablando de cuevas y acabamos hablando Bueno, de la dividiré gráfica el del podcast ordenador. en dos veces, subiré 2 vídeos. Comentando Cuevas de Almanzora con Biel Pons y hablando de redes sociales con Biel Pons. Ya está. Pues sí. Eso Y es hablando así. de qué ordenador comprar. ¿Qué ordenador comprar? Ahí estamos. Yo te lo voy a enseñar porque es muy guapo, chaval. Muy, muy guapo el mío. Pero no Vale, sé pues cuál ya es. me mandas un vídeo. No sé cuál es porque está hecho desde cero. No puedes ir a una tienda y decir, quiero este ordenador. No, está hecho. Sí, sí, o sea, te lo hacen pieza a pieza, Sí, personalizado, digamos. correcto. Como, sí. Correcto. El Pues nada, portátil tío, sí, pero pues bueno. Pues, loco. Nada, cuando tú quieras echamos un buen podcast y si quieres lo puedo hacer, si depende la hora, desde el otro setup. Ahora te voy a mandar un vale, vídeo que le he mandado hoy a Borja Mujica, que está hablando con él. vale. Espérate, para que tú veas un poco Borja Mujica. Espérate. Mira, te lo voy a reenviar y vas a flipar. Espérate. ¿Pero lo has cambiado? Bueno, está un poco desordenado. Es que estoy... No te digo que va a un 2.0. No te lo estoy diciendo. Mira, ahí lo lleva. Biel, loco, cuando tú tengas una tarde, una noche, Rafa, Vale, el jueves de la semana que viene, pues decir algo, me viene bien, a tal hora. Nos conectamos. Entro yo mañana, te digo algo, Tú me vamos dices. hablando y concretamos. Venga, tío, un abrazo. Venga, que vaya bien. buenas Venga, hasta noches. luego. Adiós. Bueno, familia, charlita completa con Biel, ¿eh? Es que aquí vamos a lo loco, comentamos un poquito de todo, ¿eh? Nada, porque está guay, coño, ya que estamos hablando. Es lo guay de los directos.
Por eso a mí me gusta hacer directo, porque va fluyendo. Lo mismo estamos hablando de cómo ha ido el mundial el fin de semana y terminamos hablando de cómo se hace una receta de tortitas de avena, por ejemplo. Por ejemplo.